¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, doctor. tardes, doctora. Bien, por el día de hoy vamos a adelantar la clase. Solamente por hoy, después vamos a mantener nomás el horario que siempre tenemos, ¿de acuerdo? Está bien, Está bien. doctorita. Y hoy día vamos a ver a las amebas no patógenas, que también se las llama comensales. Al hablar de ameba no patógena o comensal, ¿a qué estamos haciendo referencia? A que es una ameba que vive en nuestro organismo, pero que no produce daño. Pero esa ameba, o sea, decimos no produce daño porque no está asociado directamente a una patología, pero tampoco es una ameba que no va a producir absolutamente nada dentro del huésped, porque acuérdense que todo parásito, dijimos que era un ser vivo, que vivía a expensas de otro ser vivo en busca de ¿qué? De alimento, de un lugar para poder estar, ¿verdad? De un lugar para poder vivir, que es el hábitat. Entonces, por más de que no produzca una patología, como en el caso de la ameba histolítica que habíamos estudiado en la anterior clase, que se adhiere a la mucosa del intestino y produce la úlcera, ¿ya? Estas amebas no van a producir esas úlceras, no van a estar asociados a una patología, una mediasis, una yardiasis, o a la antibiosis y demás. Pero como esta ameba se va a alimentar, entonces
¿qué va a hacer? Va a sustraer nutrientes del huésped. Entonces tenemos la acción exfoliatriz que hemos visto, ¿verdad? Que les dije que estaba presente en todos los parásitos. Entonces, estas amebas no patógenas dentro de nuestro organismo también están sustrayendo nuestros nutrientes. ¿Para qué? Para poder alimentarse. Entonces, ¿qué sucede? Igual ellas van a tener en el interior vacuolas digestivas, van a tener vacuolas excretoras, por lo tanto van a adquirir su alimento, ¿ya? Dependiendo el tipo de ameba que sea, en este caso, por ejemplo, la ameba coli, lo que va a hacer es conseguir su alimento mediante fagocitosis, entonces va a fagocitar, van a salir pseudópodos de su membrana externa, va a fagocitar los alimentos, los va a meter dentro y luego el papel que van a cumplir las vacuolas digestivas es de asimilar esos nutrientes y de las vacuolas excretoras eliminar los productos de desecho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta ameba en nuestro organismo está sustrayendo nuestros nutrientes y todo lo que a ella no le sirve también está eliminando en nuestro organismo. Entonces tenemos la acción exfoliatriz y la acción tóxica, ¿no? Entonces son dos acciones que siempre les había dicho que están presentes tanto en aquellas amebas que son patógenas como las que no son patógenas. Entonces, si nosotros decimos amebas comensales no patógenas, estamos haciendo referencia a que no van a estar asociadas a una patología, pero que sí, de alguna manera, nos van a producir daño, ¿no? En este caso, al eliminar los productos de desecho, al eliminar las toxinas, esas toxinas que no le sirven a esa ameba, tampoco nos sirven a nosotros, y eso va a ocasionar la manifestación de alguna sintomatología. De pronto, por ejemplo, el paciente puede presentar dolor abdominal, en algunos casos incluso puede presentar deposiciones líquidas, no necesariamente una diarrea, porque una diarrea sabemos que son más de 5 deposiciones líquidas al día, pero sí de pronto puede tener una deposición o 2 deposiciones líquidas, va a haber un cambio en la frecuencia o en el tipo de defecación que normalmente presentaba, ¿no? Entonces son ciertas alteraciones que va a producir esa ameba, pero ¿por qué? Por la eliminación de los desechos que les decía, ¿no? Y por las toxinas que también puede eliminar. Entonces, si bien las consideramos no patógenas, eso no quiere decir que no produzcan ninguna sintomatología en el huésped. Claro que también vamos a encontrar a muchos pacientes que sin presentar ninguna sintomatología, que ser asintomáticos, de pronto les hacemos un examen coproparasitológico y nos encontramos estas amebas, ¿no? Entonces les preguntamos, les decimos, ¿no tienes dolor abdominal? ¿No has tenido diarrea? ¿No has tenido deposiciones líquidas? Nos dice que no, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Que no es patógena, pero sí, de alguna manera, está produciendo algún daño en el huésped, ¿no? Justamente por la acción exfoliatriz y la acción tóxico-alérgica que van a producir, que les decía que están presentes en todos los parásitos. Aquí en la primera figura tenemos un quiste de Entamoeba coli, ¿no? Que ya la vamos a describir más adelante. Entonces, las poblaciones aparentemente sanas pueden demostrar la presencia de parásitos comensales en la materia fecal. Era lo que les decía, ¿no? Que podemos tener pacientes asintomáticos, pero sin embargo, cuando les hacemos un examen coproparasitológico, nos encontramos con una serie de protozoos comensales. Incluso pacientes asintomáticos podemos observar en sus muestras la presencia de protozoos patógenos. Cuando la carga parasitaria no es grande, entonces podemos tener pacientes que no van a presentar al inicio sintomatología, pero más adelante sí, por el daño que va a producir este parásito patógeno en el organismo. La prevalencia de la presencia de protozoos comensales o no patógenos va a oscilar más o menos entre 25 a 45%, tanto en los adultos como en los niños. Encontramos principalmente en los dos grupos de riesgo, adultos mayores y niños. En ambos podemos encontrar en esos dos grupos, ¿sí? Los inmunodeprimidos son también considerados de alto riesgo y en este puede subir el porcentaje hasta un 48%.
y con qué también está relacionado la prevalencia de estos parásitos con el saneamiento básico. ¿Ya? Muy de la mano con eso. Si de pronto en una población no existe buena disposición de excretas, no hay agua potable, estos valores, estos porcentajes van a ser más altos. Ahora, ¿cuál es la importancia del estudio? ¿Por qué estudiamos a los protozoos patógenos si supuestamente, digo no patógenos, si no producen daño, ¿no? Entonces, la principal importancia del estudio de estos parásitos radica en que son indicadores de contaminación fecal. Cuando nosotros nos encontramos un protozoo comensal en la muestra de un paciente, entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que ese paciente está consumiendo algún alimento o está tomando agua contaminada con materia fecal. Por eso decimos que la principal importancia del estudio de los protozoos comensales es porque son indicadores de contaminación fecal. Entonces, si en un paciente encontramos, por ejemplo, esa primera ameba que estaba en esta diapositiva, la Entamoeba coli, bueno, el médico no va a estar muy preocupado porque, bueno, es una ameba no patógena, no está produciendo daño en el huésped, pero que tiene que darle tratamiento para que le elimine, sí. Pero ¿cuál es la mayor importancia de haber descubierto que este paciente tiene esta ameba? Es que ese paciente está consumiendo algún alimento contaminado con materia fecal. Entonces hay que investigar cuál es la fuente, cómo ha adquirido. Entonces de pronto puede ser que ese paciente vive en una zona donde no hay agua potable, ¿no? Entonces el agua que consume son de pozos o es de un río y ese río puede estar contaminado. Entonces, por más de que hagamos tratamientos, el paciente constantemente va a tener esa ameba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la fuente de infección está ahí, está constante. Entonces, eso es lo que nos indica y eso nos permite o le permite también al médico tomar otras medidas para cambiar esa situación. Entonces, es decir, o si bien tiene acceso, por ejemplo, al agua potable, pero ¿qué es lo que sucede? Que si bien tiene agua, no la hierve antes de tomar. Entonces, ahí ya también se ha encontrado cuál es el motivo para que exista la presencia de amebas comensales, ¿no? Y que posteriormente pueden ser también patógenas, ¿verdad? Entonces, es importante saber cuál es la fuente de infección, qué es lo que está sucediendo. Es porque el niño no se lava sus manos, es porque el paciente adulto no se lava sus manos, porque no hay buena eliminación de excretas, porque hay mucha basura por donde vive. Entonces ya vamos encontrando, ¿no? Y esto nos indica, como les decía, que hay una contaminación fecal y por lo tanto hay que tomar alguna medida para cambiar los malos hábitos de estos pacientes por buenos hábitos y así hacer que si bien al principio hemos encontrado solo amebas comensales, pues más adelante no vayan a ser también patógenas y que eso produzca mucho más daño en el paciente. Entonces, no nos olvidemos que las amebas comensales son también importantes porque van a estar sustrayendo nuestros nutrientes y eliminando los productos de desasimilación y sustancias tóxicas. Y la importancia del estudio de estos radica en que son indicadores de contaminación fecal, porque la mayoría de las que vamos a estudiar justamente tienen como hábitat el intestino. Por lo tanto, van a ser eliminados en las heces y van a ir a contaminar pues el medio ambiente, ¿no? Ya sea el agua o alimentos o ambos. Tenemos como primera ameba para estudiar a la Entamoeba coli. Esta ameba se encuentra localizada a nivel del intestino grueso del hombre. Existe una prevalencia entre el 10 al 40% y podemos observar 3 estadios evolutivos de estas amebas. Tenemos aquí en primer lugar al trofozoito con un solo núcleo. Tenemos acá a los quistes, pero también existe la presencia de prequistes. El trofozoito tiene la característica de medir entre 15 a 50 micrómetros. Como observamos, va a tener un ectoplasma liso, un endoplasma granuloso. En el interior vamos a encontrar las vacuolas digestivas, las vacuolas excretoras, y como son parásitos, son no patógenos, lo que van a fagocitar van a ser alimentos, algunas bacterias que podemos observar en el interior, es decir, en el endoplasma. Presentan pseudópodos romos cortos
solamente va a haber la presencia de un núcleo que generalmente es excéntrico, presenta los gránulos de cromatina de forma irregular, no es como en el caso de la ameba histolítica, que los gránulos de cromatina están agrupados de forma regular, ¿no? Y están adheridos a la membrana nuclear. Además va a presentar un nucleolo o un centriolo, ¿no? grande y que además es excéntrico, ¿no? Como observamos acá, no está al medio, sino está a un extremo. Cuando este trofozoito tiene la característica de que va a ser el que se va a alimentar. ¿Cómo se va a alimentar? Por fagocitosis, fagocitando bacterias, fagocitando alimentos, como les decía. Este es el que va a poder desplazarse de un lugar a otro, gracias a que tiene pseudópodos de locomoción. ¿Ya? La forma de los pseudópodos nos va a indicar el movimiento. O sea, si son pseudópodos cortos, el movimiento es lento. Si son pseudópodos largos, el movimiento va a ser más rápido. Entonces, en este caso, como tiene pseudópodos romos cortos, pues tienen un movimiento relativamente lento. Además, también tenemos la característica de que este trofozoito es el que se divide, ¿no? A nivel del intestino grueso por fisión binaria, es decir, la división de este núcleo. Luego, una vez que ese núcleo se ha dividido en dos, cada uno se rodea de citoplasma y tenemos dos trofozoitos iguales al primero. Este trofozoito además tiene la característica de ser lábil. Ya sabemos que lábil es que cuando sale de su hábitat, ¿qué hace? Se muere o se enquista. En este caso, lo que va a pasar es que se va a enquistar y va a dar lugar, en primero, a un prequiste. Ese prequiste tiene la característica de ser redondo y mantener el único núcleo que presentaba este trofozoito. Entonces lo que pasa es que este se rodea de un citoplasma y ahí tenemos al prequiste, que puede presentar una vacuola glucogénica. Pueden haber dos núcleos y luego esos núcleos, pues primero tenemos un núcleo, luego ese se va dividiendo y vamos viendo la división, ¿no? Constantemente, hasta que el quiste maduro puede llegar a tener hasta 16 núcleos, ¿no? Aquí tenemos uno maduro, tampoco está con los 16, pero puede llegar a contener hasta 16 núcleos en el interior. Consideramos que un quiste es maduro cuando presenta 8 núcleos, o sea, cuando los vemos con menor cantidad de núcleos, esto quiere decir que son prequistes. Además, ¿qué otra característica va a presentar el prequiste? Y alguna vez también podemos observar esa característica en los quistes maduros, es la presencia de cuerpos o barras cromatoidales, que a diferencia de la ameba histolítica, estos van a tener los bordes punteados, como vamos a ver en la siguiente figura. Entonces aquí tenemos al trofozoito con un solo núcleo excéntrico, con su centriolo también excéntrico, con cromatina irregular, como habíamos dicho. Este da lugar a un prequiste y cuando el quiste ya ha completado la multiplicación de los núcleos en el interior, tenemos un quiste maduro. Ese quiste ya, como les decía, pues lo consideramos maduro cuando tiene 8 núcleos. Y si sufre una división más, podemos encontrar los 16 núcleos. Aquí tenemos, ¿no? Ectoplasma liso, endoplasma granuloso, ¿no? Aquí la cromatina irregular, vemos en ciertos lugares que hay más, en otros menor cantidad, ¿no? El nucleolo centriolo en un extremo. Vamos a tener que cuando sale de su hábitat, entonces se va a enquistar y va a dar lugar a un prequiste. Ahí observamos el prequiste con un solo núcleo. Aquí lo observamos con 2, aquí ya está con 4, aquí con 8 y el otro sería de 16, que también podemos encontrar, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar como que números impares, o sea, lo que sucede es que no todos sus núcleos los vemos muy claramente, como en el caso de acá, ¿no? Entonces aquí se observan claramente 5, pero por aquí sí debe estar el otro que tendría que ser el otro que existe. Entonces encontramos así, 1, 2, con un solo núcleo, con 2 núcleos, con 4, con 8 y con 16, que es lo más común de encontrar. Entonces podemos observar las características tanto de los trofozoitos como de los quistes, utilizando tinciones como la tinción de Lugol, como la hematoxilina, también la tinción tricrómica, y dependiendo qué
tipo de tinción hemos utilizado, pues los vamos a ver medios cafecitos cuando utilizamos la solución del Lugol, muchas veces azules o de color un poco más rojo, un rojo intenso, ¿no? Dependiendo siempre de qué tipo de coloración estamos utilizando. Y como les decía, las barras cromatoidales o cuerpos cromatoidales también van a estar presentes tanto en los prequistes como en los quistes y con la característica de tener los extremos puntiagudos, a diferencia de la ameba histolítica que tenía los extremos curveados o redondeados, ¿verdad? Esa es otra característica muy común. Acá tenemos una diferencia entre la ameba histolítica versus la ameba coli, ¿no? Entonces, podemos observar, por ejemplo, cuando observamos a los trofozoitos, estos son trofozoitos, como sabemos, aquí hay dos. Miren, aquí hay uno y aquí hay otro trofozoito. ¿Cuál será histolítica y cuál será coli? ¿Alguien me podría decir? Ya hemos estudiado a la ameba histolítica. Doctora, ¿yo podría decirle? Claro que sí. El trofozoito de la ameba histolítica es el que se observa hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Y el de la coli es al lado derecho porque es más redondeado. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más te lleva a pensar en que sea de esa forma? Porque el otro, el del lado izquierdo, que es de la histolítica, tiene un pseudópodo largo. Tiene más características de un trofozoito de entamoeba histolítica. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? ¿Alguien que pueda anotar alguna otra cosa? Aparte que no, de lo que nos dijo su compañera, otra característica que nos haga pensar que que estoy señalando es histolítica. El número de núcleos. Pero ambos tienen un solo núcleo, porque los trofozoitos son estos, para empezar, ¿no? Este y este. Estos son quistes. Entonces no tenemos que comparar a los cuatro, tendremos que comparar a este con este. Entonces, si estamos comparando este con este, aquí vemos que hay ¿cuántos núcleos? Un solo núcleo. Aquí también hay un solo núcleo, ¿verdad? Este sabemos que es el ectoplasma y que este es el endoplasma. En el endoplasma, ¿qué estamos observando? ¿Qué son estos? ¿Qué fagocita la ameba histolítica? ¿De qué se alimenta? Eritrocitos. ¿Perdón? Eritrocitos. Eritrocitos, muy bien, exactamente, fagocita eritrocitos. Y además tiene esa facilidad de poder alimentarse de estos eritrocitos porque sabemos que esta ameba se adhiere a la pared del intestino, ¿verdad? Y produce úlceras. Entonces esas úlceras sangran y por lo tanto hay eritrocitos de los cuales puede alimentarse ese trofozoito, ¿no? Esa ameba. Entonces aquí tiene los eritrocitos fagocitados. Aquí podemos observar eritrocitos fagocitados. ¿Hay eritrocitos fagocitados en esta figura? No, doctora. No, no hay. ¿No? Entonces, ¿qué dijimos que podía fagocitar? Alimentos, que podía fagocitar bacterias, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí estamos viendo la diferencia. La ameba histolítica, ¿cómo sabemos que se trata de un trofozoito de ameba histolítica? Porque vamos a observar en el interior eritrocitos fagocitados. En el resto de las amebas no vamos a observar en el interior eritrocitos fagocitados. Esa va a ser la primera diferencia, ¿no?, de la ameba histolítica con relación a los trofozoitos de las otras amebas. Pero no se olviden que el único estadio evolutivo que tiene eritrocitos fagocitados es el trofozoito. Los quistes no tienen eritrocitos fagocitados, solamente los trofozoitos, porque solo el trofozoito tiene pseudópodos y puede englobar al eritrocito y meterlo dentro, gracias a los pseudópodos que tiene por un mecanismo que se llama fagocitosis. ¿De acuerdo? Entonces ahí, lo primero que nos debía llevar a pensar de que esta se trata de una ameba histolítica es porque va a presentar en el interior los eritrocitos fagocitados que no presenta esta ameba. Ahora, con relación al núcleo,
Miren cómo está el núcleo. En ambos casos es un solo núcleo y el núcleo es excéntrico, ¿verdad? Miren los gránulos de cromatina, ¿cómo son acá? Regulares, ¿verdad? Y aquí son irregulares. El nucleolo o centriolo, ¿cómo está acá? ¿Dónde se encuentra? En el centro. En el centro. ¿Y aquí? Es excéntrico. A un costado, ¿verdad? Es excéntrico. Esta es otra característica que justamente habíamos visto acá, ¿verdad? Que les decía, ¿no? ¿Dónde está? Que tiene un nucleolo grande que tiene la característica de ser excéntrico. En cambio, cuando estudiamos a la ameba histolítica, dijimos que tenía un nucleolo también grande, pero que se encontraba en la parte central y que la cromatina era regular. En cambio, la cromatina en el trofozoito de ameba coli es irregular. Y aquí vemos, miren, es irregular. Aquí se ven más grandes, acá se ven más chiquititos. En cambio, aquí está parejito, ¿verdad? Esa es otra característica que nos ayuda a diferenciar. Y aquí es mucho más fácil todavía, ¿verdad? Si bien acá estos quistes se observan en esta figura del mismo tamaño, pues no es así. El quiste de ameba histolítica es mucho más chiquitito. Es más o menos como solo el tamaño de este núcleo, todo el quiste, ¿no? Y el de ameba coli es mucho más grande y tiene la membrana bien remarcada. Pero acá, viendo esta figura, no importa de ese tamaño, ¿cómo podemos saber que se trata de ameba histolítica? ¿Qué características tiene que nos haga sospechar de ameba histolítica? ¿Su número de núcleos, doctora? Perfecto, número de núcleos, muy bien, que solamente pueden ser 4, ¿no ven? ¿Qué más? ¿Qué es esto de aquí? Ahí está su nombre, miren. Barra cromatoidal o cuerpo cromatoidal. ¿Qué característica tiene? ¿Cómo son los bordes de este cuerpo cromatoidal? Son de forma semirredondeada y en el de la coli vienen en forma de punta y son Exactamente. irregulares. Exactamente. Y ahí tenemos otra diferencia. ¿Se dan cuenta? Ahí hay otra diferencia. Aquí bordes redondeados, en cambio aquí los bordes son puntiagudos, ¿verdad? Y obviamente el número de núcleos que también indicaban hace un momento, ¿no? Entonces hay ciertas características que nos ayudan a diferenciar uno del otro. Muy bien. Luego tenemos a la entamoeba dispar. El hábitat de la entamoeba dispar es también el intestino grueso, se encuentra principalmente a nivel del colon, y vamos a observar 2 estadios evolutivos, el trofozoito y los quistes. Los trofozoitos miden más o menos entre 15 a 20 micrómetros, a diferencia de las formas invasivas que vendrían siendo la ameba histolítica, que es un poquito más grande, puede llegar a medir más de 20 micrómetros. ¿No? ¿Qué características presenta también? Un solo núcleo, ¿ya? Que no lo vamos a poder observar si es una preparación sin teñir. Es decir, que nosotros cuando observamos la materia fecal podemos observar preparada solamente con solución fisiológica para ver especialmente a los trofozoitos en movimiento, y observamos también la materia fecal con una gotita de Lugol. Esto es para ver las estructuras, como el caso de los núcleos, los nucleolos, o sea, ver las características, vacuolas y demás que se tiñen y nos permite diferenciar a una especie de otra, ¿ya? Entonces, siempre que nosotros hacemos una preparación para observar las formas evolutivas, tenemos que colocar en nuestro portaobjeto, en un extremo, la muestra disuelta en solución fisiológica y al otro extremo la muestra disuelta en solución de Lugol. Una, como les decía, para observar los trofozoitos en movimiento, que va a ser en solución fisiológica, y en Lugol para observar también puede ser los trofozoitos o los quistes, pero ya teñidas con las características que presenta, con sus características morfológicas como núcleos y vacuolas que nos permitan diferenciar a una de otra. Porque bien, como dice la diapositiva, ¿ya? No siempre vamos a poder observar el núcleo del trofozoito si la muestra la estamos viendo solamente con
solución fisiológica. Ya con Lugol sí vamos a poder observar. Vamos a ver también que el endoplasma va a ser granuloso. Prácticamente todos los trofozoitos tienen esa característica de un ectoplasma liso y un endoplasma granuloso. Y lo que vamos a observar en el interior también van a ser solo bacterias fagocitadas y pues otros alimentos que puedan fagocitar. Tampoco vamos a observar en el interior de ellos eritrocitos fagocitados. Ya les dije que la característica de observar eritrocitos fagocitados es solamente en la ameba histolítica. Los quistes maduros son esféricos y van a presentar 4 núcleos. Estos quistes son muy parecidos a los de ameba histolítica, por lo cual es difícil poder diferenciar a los quistes de histolítica de los de dispar. Entonces, como les decía, la entomeba histolítica y la entomeba dispar morfológicamente son idénticas, pero distintas desde el punto de vista genético, porque una es patógena y la otra no, ¿no? Y además tiene ciertas características, los hemodemos y todo aquello que hemos visto en la anterior clase, que hace que existan las diferencias genéticas de una con la otra. Pero esa característica morfológica similar no hace referencia al trofozoito, sino hace referencia al quiste. Es decir, que los quistes, tanto de ameba histolítica como de dispar, son iguales. Por eso que cuando nosotros observamos un quiste de esta naturaleza, con 4 núcleos, con las barras cromatoidales, con los bordes redondeados, entonces no podemos estar seguros de que se trate de entamoeba dispar o se trate de entamoeba histolítica. Por lo tanto, reportamos cómo se observan quistes del complejo histolítica dispar, porque no podemos diferenciar morfológicamente a una ameba de la otra, ¿no? Los exámenes de diagnóstico que podemos realizar tanto para la ameba coli como para la ameba histolítica son los exámenes coproparasitológicos, que pueden ser simples o pueden ser seriados. Decimos que es un coproparasitológico simple cuando solamente vamos a realizar una muestra. Y es seriado cuando el paciente debe llevar 3 muestras, pero en días distintos. No 3 muestras el mismo día. Eso es muy importante siempre recalcar al paciente, ¿no? Entonces, a veces viene la orden del laboratorio con examen coproparasitológico seriado y lo que hacemos es darle 3 frasquitos, ¿no? Entonces el paciente agarra y trae 3 muestras al día siguiente y nos dice que bueno, que una es de la mañana, la otra del mediodía o de la noche y nos trae 3 muestras y eso no es lo correcto. O sea, lo que tenemos que explicarle es que si bien son 3 muestras, son de días separados, ¿no? Entonces pueden ser días consecutivos o pueden ser días alternos. Si empezamos con la muestra el lunes, podría ser de lunes, martes, miércoles, o si se requiere de días alternos, será lunes, miércoles y viernes. Entonces, siempre explicar eso al paciente. Siempre va a ser mejor hacer un seriado para diagnóstico. Ya para poder determinar si el tratamiento ha sido efectivo o no, ya podemos hacer uno simple. Y otra cosa que es importante es realizar exámenes, ya sea, los exámenes coproparasitológicos que vamos a realizar, es mejor que siempre sean por concentración. Así nos aseguramos de dar un reporte certero al médico. Ahora, cuando nosotros tenemos esto, ¿no?, que no sabemos si se trata de histolítica o dispar, ¿qué es lo que se puede hacer? Realizar un examen complementario. Ese examen complementario sería la prueba de sangre oculta, siempre y cuando el paciente no presente una deposición que ha llevado al laboratorio. Si esa muestra es solamente líquida, entonces podríamos hacer el examen de sangre oculta. Si esa muestra que ha llevado es disentérica, no necesitamos hacer sangre oculta porque ya estamos observando la sangre, ¿verdad? Se denomina sangre oculta porque es una muestra que no podemos observar a simple vista la sangre. Entonces, esta prueba la podemos realizar. Para realizarla, lo primero que debemos indicar al paciente es que no coma carne roja por lo menos un día antes de realizar la prueba. Lo ideal es que sean 2, pero por lo menos un día antes de recolectar la muestra, el paciente no tiene que comer carne roja, ¿no? Entonces, ese es un requisito que siempre debemos pedir.
Si la prueba de sangre oculta me da positiva, ¿de quién se tratará? ¿De ameba histolítica o de ameba dispar? ¿Qué dice? Realizo el examen de sangre oculta y me dice que el examen de sangre oculta es positivo. ¿Para qué hacemos el examen de sangre oculta? ¿Cuál es el objetivo de realizar esto? La sangre oculta, esta prueba de sangre oculta es para determinar la presencia o ausencia de sangre en la materia fecal. Por eso les decía que en un paciente con disentería ya no es necesario hacer, porque a simple vista estamos viendo que esa materia fecal tiene moco y además tiene sangre. Entonces ya no es necesario que haga la sangre oculta, ¿verdad? Ahora, si la prueba, si el paciente no presentaba una muestra disentérica, no solamente era una muestra líquida, entonces hago la prueba de sangre oculta y sangre oculta me da positivo. ¿Eso qué querrá decir? ¿Que es entamoeba histolítica o que es entamoeba dispar? Histolítica. ¿Perdón? Histolítica. Histolítica. ¿Por qué? Porque en la dispar no hay evidencia de inflamación o invasión a tejidos. Eso, no hay úlceras. Perfecto. No hay úlceras, por lo tanto, no tendría que haber sangre, ¿verdad? En cambio, en la histolítica hay úlceras, por lo tanto, esas úlceras sangran y en la materia fecal nosotros vamos a encontrar sangre oculta. Y eso nos va a dar positivo. Esa es la respuesta correcta. Pero además, nosotros, además del examen, de este examen complementario que es sangre oculta, para diferenciar la ameba histolítica de la dispar, podemos realizar las pruebas de ELISA, que les comentaba el anterior jueves, ¿verdad? Que hay un ELISA directo que nos permite detectar antígenos, o el ELISA indirecto que nos permite detectar anticuerpos. Entonces, las pruebas de ELISA solamente se realizan para la ameba patógena. Entonces, si una prueba de ELISA me da positivo, se tratará de histolítica. Y si me da negativo, pues puede ser que sea dispar. No, claro que esa prueba obviamente le saldría mucho más cara al paciente. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. ¿Este qué sería? ¿Cuántos núcleos observan en esa figura? ¿Será un trofozoito? ¿Será un quiste o será un prequiste? ¿Qué dice? Un solo núcleo. Son quistes. No, el quiste es tetranucleado. Este es un quiste. 1, 2, 3, 4. Los quistes son tetranucleados. Este tiene un solo núcleo. Por lo tanto, ¿qué será? ¿Un prequiste? Prequiste, exactamente. Bien, se va a cortar. Nos volvemos a conectar con el mismo link. ¿De acuerdo? Ya estamos a 1 minuto. Y continuamos inmediatamente. Está bien, doctorita.